RTP. Jorge Mora Varela nos acompaña. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Como analista político nacional e internacional. Además tiene un magíster y doctorado, es magíster y doctorado y doctor en ciencias humanas. Lo pueden seguir en sus redes sociales y conversaremos con usted, Jorge, sobre los retos que tiene este próximo gobierno, sea cual sea el que gane, y las futuras acciones que debería tomar según su criterio. ¿Cuáles serían las acciones más importantes, los movimientos más importantes que tenga que tomar, sea Daniel Noboa o Luisa González, de ganar la presidencia del Ecuador? Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que es un momento de cambio, es un momento de un cambio cultural importante, y les escuchaba en su momento y no coincido necesariamente con la apreciación de que los 44% que tiene Daniel Noboa o Luisa González sea un producto de personas que lo siguen. Me parece que ahí captan sus seguidores más aquellas personas, por ejemplo, que le temen a las huellas del correísmo en el un caso, y en el otro caso aquellas que le temen a las vivencias que ha tenido el señor presidente, sobre todo con la vicepresidenta, la señora Abad. Por lo tanto, ahí se conjugan una serie de aspiraciones y también de temores. Por lo tanto, yo creo que los retos a nivel interno son lograr consolidar una figura que sea atrayente y que sea confiable. Por ejemplo, la posibilidad de que el Ecuador se desdolarice me parece que es un fantasma que hay que tenerlo muy en cuenta. Y desde el otro lado, la posibilidad de que la delincuencia, el sicariato, las muertes violentas, la acción desafortunada en las calles también sea grande. Y me parece que en ese sentido es tranquilizar al país, darle una imagen de que podemos ser un país viable. Caso contrario, estamos llenos de temores bastante fundados. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por atender nuestra entrevista. A ver, segmentemos entonces, para no entrar en generalidades, más bien individualicemos qué debiera ser el uno y el otro, porque están en orillas opuestas y las preocupaciones con uno y con el otro, quizás, visto desde el círculo rojo periodístico, son diferentes. Pero al final del día, para el ciudadano, lo que le interesa es tener trabajo, seguridad y salud. Entonces, enfoquemos primero con el presidente Daniel Noboa. ¿Cuáles son los pasos que debiera seguir y a qué preparándose para una eventual reelección, y cómo se debería enfrentar a lo que queda pendiente? El señor Noboa ha dado algunos pasos que son importantísimos en estos nuevos signos de los tiempos. Hoy tenemos un Donald Trump que está pateando el tablero de una manera muy fuerte, y esta persona, Daniel Noboa, ha tenido un acercamiento discreto y me parece conveniente, porque lo que al Ecuador le interesa es generar empleo, y el empleo se lo genera a través del trabajo, y el trabajo se lo logra a través de acuerdos. Un vínculo con los Estados Unidos, un vínculo con la China, con la Unión Europea, fortalecerlo un poco más, con el Asia-Pacífico, son determinantes en la generación de empleo. Por lo tanto, esa es una fórmula muy importante sobre la cual el señor presidente Noboa debería dar mayores signos de confianza. Es fundamental tenerlo en cuenta en ese sentido. Yo creo que la propuesta de Daniel Noboa es interesante en la medida que él puede abrirlo, el Ecuador, al mercado internacional, y para nosotros sería una fuente importante de generación de empleo. Y eso generaría a la vez una pacificación, porque recordemos, la inseguridad obedece a una serie de imposibilidades de que los chicos nuestros tengan trabajo. Ahora, si no le da trabajo el gobierno o las empresas, ¿quién le da trabajo? El narcotráfico. Y ahí tenemos un gran problema. Tienes un gravísimo problema. En Estados Unidos las relaciones se ven muy bien, pero la postura del señor Trump es clarísima. Primero Estados Unidos, así que quizás el resto del mundo es el resto del mundo. No sé cómo nos irá, por más buena onda que se tengan estos dos presidentes. Y lo otro, con China ya hay abierto un mercado. De hecho, ya hizo sus primeras exportaciones. Así que, ¿qué más de lo que ya es evidente que ha pasado o que se supone no va a pasar, como un acuerdo comercial con Estados Unidos, podría ser el presidente Noboa? Que mire, se trata de mantener una actitud inteligente, discreta. Supongamos que llega la señora González y ella tiene bastante afecto, bastante amistad con el señor Maduro, con el señor Ortega, con Lula da Silva y este tipo de personajes, o con Cuba. Lo que va a generar es una actitud de antipatía del gobierno de los Estados Unidos frente a nuestro gobierno. Entonces ahí se verían bloqueadas estas posibilidades de acceder a mercados. Sí, Norteamérica para los norteamericanos, la doctrina Monroe del siglo XIX, perfecto, pero aplicada con inteligencia, es decir,
Donald Trump se va a enemistar con aquellas personas que sobre todo han manifestado, por ejemplo, el wokismo, y si llegamos con gobiernos que sean inclusivos, que traten de la Agenda 2030, que hablen del calentamiento global o que traten de este tipo de políticas, va a tener resistencia. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista anímico, es más fácil que Daniel Noboa pueda establecer nexos de colaboración con Estados Unidos y con la misma Unión Europea, que Luisa González más bien tendría una serie de obstáculos que no le permitirían acceder a ese tipo de mercado. Claro, hay que llevarse bien con quien nos compra. ¿Y cómo mantener esa relación de cordialidad y sobre todo generadora de recursos sin que el país extravíe lo que es su país? Es decir, sin dejar de escuchar también a sus ciudadanos que pueden tener ideas de mejoras en derechos en cuanto a identidades de género o están pensando en no extractivismo, o sea, atendiendo una parte también de la sociedad que le dice, oye, esa no es mi vía, entiendo que esa es la de Estados Unidos, no necesariamente la de Ecuador. Si es que el Ecuador tuviese los recursos necesarios, si es que fuese si fuese independiente, si fuera generadora de recursos, de empleo, si tuviésemos altos niveles de investigación y desarrollo, hágalo. Pero no tiene la posibilidad. Somos dependientes. Nosotros compramos maquinaria y vendemos commodities. Y en esa medida, esa es nuestra realidad. Por lo tanto, yo no sé si a un migrante o a un ecuatoriano, a cualquier ciudadano común le interese más tener empleo, tener trabajo, tener ingresos seguros o que te reconozcan los derechos. Las dos cosas son importantes, pero no se puede tener todo. Si fuésemos un país rico, si fuésemos un país independiente, entonces vaya con todas las políticas que quieras, pero vivimos la realidad de ser un país dependiente, sobre todo de productos con valor agregado, y en esa medida esa es nuestra realidad, por lo tanto, elige. Doctor, otro de los puntos importantes que tiene que combatir el nuevo gobierno, además de la seguridad, del empleo, salud, educación, todos estos ámbitos en los que estamos tan en déficit en el país, es la corrupción. ¿Qué acciones debería de tomar cualquiera de los dos candidatos para poder restablecer que las instituciones sean transparentes, que haya realmente independencia de funciones, independencia de poderes y demás? Es una decisión política y permítame ir un poquito al pasado. En el primer gobierno del Correato, el primer gobierno hubo bastantes ideas, muy buena actitud. La segunda ya hubo esta presencia un tanto mafiosa y se corrompió todo. A la larga, el sentido democrático es gobiernas un tiempo, lo haces bien y te fuiste. No hay nada que hacer. En esa medida, la decisión política, me encantaría, por ejemplo, que si en algún momento aparece algunos actos de corrupción en el gobierno de Noboa, ahí tenga la decisión para señalar y para cuestionar y para retirar de su cercanía este tipo de acciones, lo que no pasó en el Correato. Ahí llegaron las corrupciones y el señor presidente más bien se dedicó a justificar lo injustificable. Por lo tanto, mucho depende de la entereza del primer mandatario, y esa entereza en la medida que él trabaje para ser un estadista, no un presidente que busca votos para la siguiente elección. Okay. Usted había mencionado China también dentro de esta relación, y quizás cuando uno escucha China piensa en el Tratado de Libre Comercio, pero también en los intereses generados con América Latina y las inversiones en sectores estratégicos. Además que China, pues tan cercano a Estados Unidos no es. Entonces, ¿cómo llevar el equilibrio de las relaciones sin que ninguno de los dos se me resienta? No se me ría, doctor. Es que es tan en geopolítica, hay que medirse con pinzas para que no le terminen cerrando las puertas el uno y el otro. Mire, en política no hay amistades, lo que hay es intereses. Y los chinos son las personas más interesadas del mundo. Al menos los Estados Unidos trabajan un poco por empatía, por línea política, pero un chino es alguien que trabaja por intereses, y ellos son muy buenos para prestarte, muy buenos para cobrarte y no te perdonan nada. Entonces, por eso sigo insistiendo que la figura que llega al gobierno, ya sea el señor Noboa o la señora González, debe manejarse con inteligencia relacional y con inteligencia emocional. Porque recordemos, aquí no es cuestión de que voy a hacer negocios con mis amigos, sino con los socios que me van a permitir, en este caso, vender mis commodities y comprar aquellos productos que yo necesito. Por lo tanto, me gustaría, por ejemplo, la actitud de Chile, no como gobierno de nadie, sino como país. Tiene firmados más de 30 acuerdos comerciales con todo el mundo y no se han casado con nadie. Nosotros tenemos serias dificultades. Apenas hemos firmado con
la Unión Europea, estamos intentando con la China, estamos intentando con todo el mundo y no avanzamos. Por lo tanto, es una cuestión de actitud del país frente al mundo. Y no se trata más bien de que el mundo me adopte, sino yo más bien moverme con inteligencia y con estrategia, entendiendo que no hay negocios, insisto, perdón, no hay amistades, solamente hay negocios. Bueno, lo de Boric es fantástico, un hombre de izquierda que es capaz de reconocer y decir, oye, por lo menos me queda duda de cómo fueron tus elecciones, espérate, esto no se trata de hacer la izquierda. Pero por otra parte, ¿cómo mantener las relaciones internacionales cuando uno ve, ejemplo, lo que ocurrió con esta primera visita de un delegado de Estados Unidos a conversar con Maduro? En un momento súper crítico, doctor, porque era el momento en el que se estaba discutiendo qué pasaba en las elecciones. Tuvimos luego una visita de Edmundo González al Ecuador y como que son mensajes encontrados. Al final practica Estados Unidos lo que usted acaba de decir, es un manejo emocional de la situación, inteligencia emocional nada más y funcional. A ver, me parece que Venezuela apenas es un pequeño alfil en la gran problemática internacional. Yo pienso que el tipo es una persona útil que está a la expectativa de. ¿Por qué razón? Se están jugando dos cosas que son muy importantes en el mundo. La paz con Ucrania, las relaciones con Rusia en esa parte y también el fin del conflicto en Medio Oriente. Pero ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, se desata una guerra o si Israel atacase, por ejemplo, las fuentes petroleras de Irán? El precio del petróleo se dispararía y se dispararía sobre los 120, 150, 180 dólares. Por lo tanto, Venezuela es el pequeño alfil, es la carta, el as bajo la manga que tiene Donald Trump, porque si es que el precio del petróleo se dispara, Venezuela puede salvar el precio del petróleo a nivel internacional. Por eso es que uno no puede entender puntualmente la relación de Donald Trump con el señor Maduro, sino que si la vemos dentro de la perspectiva más grande. Es el as bajo la manga que te permitiría sostener la inflación a nivel mundial. Entonces, lo que se juega en Venezuela, siendo ellos un actor indirecto, es simplemente el equilibrio de la economía a nivel global. Y en esa parte tiene muchísimas que jugar, por ejemplo, Donald Trump, el mismo señor Putin o la misma Unión Europea. Por lo tanto, somos un jugador de segunda línea. Y en segunda línea, y tomando lo que usted acaba de decir, doctor, ¿nos conviene entonces, a pesar de sin importar quién esté al frente de Venezuela, no romper relaciones con ellos? A ver, miren, es que uno no puede ser emotivo y emocional. Diga que más me gustaría que el señor Maduro vaya a la cárcel y que se acabe este asunto de este socialismo del siglo XXI, que es una generadora de pobreza. Ellos eran pobres con gobiernos capitalistas y ahora son pobres en gobiernos socialistas y están contentos con eso. Por lo tanto, me encantaría que se termine eso. Sin embargo, uno debería intentar moverse con cierto equilibrio más bien pragmático, con un equilibrio economicista y un equilibrio político. Por lo tanto, el reconocerlo a Maduro no significa que uno se venda hacia ellos, o no reconocerlo, o reconocer al señor González como reconocieron a Guaidó, que a la larga perdieron el tiempo. Mientras hacían eso, el señor Maduro lo apoyaron, el señor Putin, el mismo Irán y los chinos. Por lo tanto, hemos movido con bastante torpeza y yo creo que los errores del pasado no pueden volverse a cometer, independientemente de quién sea. Y yo me temo que si llega la señora González, ella no va a tener un manejo muy inteligente, sino más bien apegado al socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, las posibilidades de que el Ecuador se inserte a nivel internacional con éxito van a ser mucho más difíciles con González que con Noboa. Ya, pero en el caso puntual de Venezuela, porque además de ser un tema álgido, además de ser un tema de la región, es un tema electoral y político, en esta coyuntura de segunda vuelta. Insisto en mi pregunta, independientemente de quién gane, e independientemente de quién esté al frente en Venezuela, es mejor reconocerlo, protegiéndose un poco de lo que usted decía hace un momento. Si esto se llega a disparar, prefiero estar aliado de quien me puede suplir. Entonces es mejor, insisto, sin que importe quién esté en Venezuela, igual no romper relaciones con ellos. Es tan difícil el discurso que usted me pide. No, es que, uno doctor, tiene que ser un político porque políticamente tiene que ser inteligente y correcto. Claro. Y la corrección significa no entrar en conflictos absolutamente absurdos. Mire, el presidente de Venezuela, porque se la robó, porque no presentó las actas, quien quiera. En Miraflores está el señor Maduro. El señor Noboa ha manejado un discurso ambiguo y no tan inteligente. Le falta un poco de esa viveza. Me encantaría que Noboa sea mucho más un zorro viejo, que juegue las cartas más inteligentes.
entró acá, les ofreció algún trabajo a los venezolanos y juega a 2 puntas. Me parece que no fue muy pilas el señor Noboa. El gobierno de Venezuela es Maduro, es ilegítimo, sí, es ilegal, sí, pero él es el que maneja PDVSA, es el que maneja el país. Por lo tanto, penosamente tenemos que manejarnos como Maduro. Y así lo está haciendo Donald Trump, porque mire, él mandó su gente a Venezuela, hablaron sobre los migrantes, pero quedó en pendiente el asunto del petróleo para ver qué pasa. Me parece que la actitud de Trump es aquella que deberíamos observar con mucho más detalle, porque me parece que es mucho más inteligente en aras de los intereses de los Estados Unidos. Usted dice que el presidente Noboa no está manejando bien las cartas según su criterio. ¿Qué debería de hacer o qué no debería de hacer? A ver, primero debe ser una persona que lea más, y no solamente a sus amigos, también al lado contrario. Claro. Debe leer más y mejorar su forma discursiva. La otra es que debe ser una persona menos confrontativa y alargar un poco su discurso. No puede ser que solamente te comuniques muy bien, excelentemente bien por TikTok o por Instagram, no puede ser así. Hay una parte importante donde el señor Noboa tiene que mejorar su argumentación frente al futuro debate, por ejemplo. Me da la impresión de que si va en la segunda vuelta al debate presidencial, la señora González se lo sirve muy fácil. Por lo tanto, el señor Noboa tiene que mejorar su conocimiento de la geopolítica, tiene que mejorar el conocimiento del país, tiene que mejorar en el conocimiento de las propias acciones de sus propios ministerios y tiene que mejorar su capacidad expresiva, porque caso contrario comete errores como aquello de le vendo o no le vendo energía a Colombia. Por lo tanto, me parece que está hablando un poco desde el desconocimiento, desde su propia realidad. Por lo tanto, él debe mejorar si quiere asegurar la segunda vuelta. Muchísimas gracias, Jorge, por sus comentarios, por responder nuestras preguntas y abrir un poco más los conocimientos de nuestros radioescuchas y también de nosotras. Gracias por la invitación. Un placer. RTP